Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a esta emisión de a las 8:45. Los saluda Marta Yolanda Díaz Durán. Y antes de cualquier cosa, quiero decirle a mi querido amigo, hermano del alma, Estuardo Zapeta, que lo queremos mucho y que muchos lo queremos y estamos con él. Hoy que murió su querida madre, doña Secundina Zapeta López, conocida como Doña Cunda. Así que, Zapeta, estamos contigo, mucho ánimo, te vamos a extrañar, pero ya sabes que cualquier cosa que necesites, pues contás con nosotros, tus amigos en Canal Antigua y tus amigos de la vida. Bueno, amigos, vamos a entrar al tema, a la primera entrevista que vamos a tener hoy a las 8:45. Esta va a ser una entrevista de índole internacional porque nuestro invitado no se encuentra en nuestro país. Sin embargo, los temas que vamos a tratar tienen que ver con una persona que tiene mucho poder en nuestro país. El titular de la CICIG en Guatemala, ex fiscal costarricense, Francisco Dalanese. Así que quiero comenzar dándole la bienvenida a don Jorge Castillo. Don Jorge, ¿me escucha? Buenas noches. Perfectamente, muy amable. Muchas gracias por permitirme estar con ustedes y, bueno, intercambiar algunos comentarios con respecto a intereses comunes. Me acompaña también en esta parte, amigos, el periodista Jorge Jacobs, quien también ha tenido ya la oportunidad de conversar con don Jorge Castillo. Don Jorge, comencemos por el principio. ¿De qué se le acusó? Como pasa, por decirlo casi que regularmente, en los casos de homicidio de cierta trascendencia, regularmente hay básicamente un autor intelectual, regularmente hay en este caso una especie de intermediario y regularmente hay unos ejecutores. Aquí de lo que hablamos es del homicidio de un periodista de trayectoria en Costa Rica, el cual por decirlo, en el periodo donde estaba ejecutándose el planeamiento del homicidio y su posterior homicidio, este periodista estaba exponiendo una serie de temas que afectaban una persona que se llama el padre Maynor, que era un sacerdote que tenía una gran influencia en este país y que aparentemente había entrado en una colisión de frente con la propia Iglesia Católica, incluso con algunas áreas políticas del país, y en ese choque entre el padre y los demás, aparece este periodista haciendo contrapeso en contra del padre, y luego de que al padre finalmente logran el cometido y lo callan y le quitan la posibilidad de tener su emisora y lo llevan pues al precipicio, entonces algún tiempo cercano el periodista es asesinado. Y bueno, naturalmente, como aquel que le pega a su mujer y la mujer aparece muerta, pues al primero que le echan la culpa es a él. Entonces acusan al padre Maynor, y la persona que se encarga de crear la acusación, de diseñar la estrategia del manejo de la acusación y obviamente de empaquetar la famosa prueba, es el señor Dalanese, quien para todos estos menesteres usa una de sus personas de confianza, la fiscal Giselle Rivera, la que a su vez usa su hombre de confianza, el señor Jairo Mora, y se constituyen en un triángulo de poder en el que empiezan a integrar lo que podríamos llamar la tragicomedia del asesinato de Parmenio Medina, en la cual a mí me asignan el paso intermedio, que para efectos del caso venía a ser tal vez la parte más importante de la estructura, porque se dice que yo fui la persona que organicé, coordiné y direccioné la ejecución del periodista a través de otras personas. Don Jorge, ¿tiene usted alguna idea de por qué lo escogieron a usted como el responsable del asesinato de Parmenio Medina?
Bueno, lo que logramos averiguar con una investigación de varios cientos de miles de dólares es que existía una problemática social que se estaba volviendo supremamente fuerte en lo que llamaríamos los medios de comunicación y básicamente las autoridades, porque el caso llevaba 2 años y tanto de investigación y no caminaba para ningún lado. Entonces el presidente de la República, Abel Pacheco, llama a don Francisco Dalanese y a los señores investigadores del OIJ, que es el área técnica judicial, y les dice que si ellos no resuelven el caso en forma inmediata, él va a traer el FBI. Y bueno, imagínese una amenaza de ese tipo para una persona que tiene el manejo del país. Entonces, pues básicamente hicieron lo que en ese momento les pareció correcto hacer y fue pero ¿por qué usted, don Jorge? ¿Por qué lo escogieron a usted para jugar ese papel? Bueno, la parte exacta de cómo me escogieron nace de que en la estructura que ellos montan de cómo sucedieron las cosas hay 14 personas y dentro de esas 14 personas, por circunstancias que nunca se supieron, aparece un Jorge Castillo. Lamentablemente el Jorge Castillo del cual alguien habló era un Jorge Castillo Méndez costarricense, pero los 2 investigadores principales, doña Giselle y el señor Dalanese, pues pareciera ser que vieron más interesante colocar a un Jorge Castillo colombiano, y dados mis vínculos y dada mi trayectoria empresarial, pues les convenía más poner una persona del perfil mío, y simplemente hicieron la vista gorda con la prueba que tenían del Jorge Castillo costarricense y me colocaron a mí. O sea, fue por pura cuestión de un homónimo, por llamarse usted igual de una de las personas sospechosas de haber sido responsables del asesinato de Parmenio Medina. Ahora, mira, ¿cómo logran condenarlo, don Jorge? No hay, en esto creo que estás en un error. No hay una condena. Básicamente, cuando se crea esta estructura por parte de la parte fiscal y por algún milagro aparece un Jorge Castillo, direccionan hacia mí esa acusación, me detienen, y luego viene una espera de 2 años y medio de investigación, mientras tanto estoy en la cárcel, y luego 2 años de juicio. Yo hago mi propia investigación y cuando se llega a la etapa totalmente final del caso, hablo en el juicio, entonces está la prueba, ha pasado toda la prueba, ha pasado todo el juicio en su totalidad, y la fiscal, cuando se da cuenta que se le cayó la situación conmigo, que es doña Giselle Rivera, pide la absolutoria. Yo soy la única persona dentro del juicio a la cual la fiscal le pidió la absolutoria, o sea, en términos de comprensión, aceptó que se había cometido un error judicial, que yo no tenía nada que ver en el homicidio, y quitó la acusación sobre mí, mientras que a todos los demás les pidió cientos de años por el homicidio. Entonces, en realidad, se podría decir que yo estuve ahí completamente gratis, porque llegado el cierre del homicidio, dijeron qué pena, pero era un error. Un error que le costó carísimo. Pero hay algo que no entiendo, si no se había probado que usted era culpable, o sea, el principio básico del debido proceso es que uno es inocente hasta que se prueba lo contrario. Sin embargo, lo llevaron a usted a una cárcel donde sufrió vejámenes que no sé si, bueno, quisiera que usted compartiera conmigo y nuestros televidentes. Mire, en nuestros países, y es una de las razones por las cuales acepté la entrevista, en los países centroamericanos se ha puesto de moda desde hace un tiempo para acá lo que yo llamo la teoría Dalanese. La teoría Dalanese es, los casos hay que resolverlos porque hay que resolverlos. Entonces nos vamos a agarrar del famoso testigo estrella, del testigo especial, del testigo de la corona, y con ese testigo vamos a solucionar. Ese testigo lo único que hace es dar una declaración y decir una serie de cosas que el propio ente fiscal
se las fabrica, y con eso pues simple y sencillamente buscamos las condenas, y ya después en el sistema de apelación, o ya después lo que pase no importa, porque yo ya cumplí con meter gente a la cárcel. En el caso de nosotros, se acusó a 14 personas, se les dio medida preventiva y duramos 2 años, 3 meses esperando juicio. Entonces pues simplemente cuando vos estás en medida preventiva no eres culpable de nada, pero los fiscales y los jueces se confabulan para meterte a una cárcel porque posiblemente te escapas esperando el juicio si estás en la calle. Jorge, sería bueno que nos cuente